2 de la tarde con 31 minutos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. En información de las últimas horas, le informo que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, envió hace unas horas una iniciativa en la que propuso fusionar el Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía en un solo órgano autónomo. Este se llamaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Le agradezco muchísimo al senador Monreal que nos tome la llamada para explicarnos un poco de qué va esta propuesta. Senador, bienvenido y gracias. No, al contrario, buenas tardes a todo el auditorio, un saludo a todos los colaboradores. Bueno, sí, el día de hoy aparece, que por cierto, ojalá y lo vean directamente en el portal del Senado, porque están surgiendo otros documentos que no son el original, pero hoy planteo en una iniciativa de ley de reforma constitucional al 28 constitucional, la fusión de 3 organismos autónomos constitucionales, que es el IFT, la COFESE y la CRE, es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Reguladora de Energía. Estos 3 órganos autónomos se fusionarían en uno solo, que es el Instituto Nacional de Mercados y Competencia. Quiero decirles a todos que, obviamente, ¿por qué lo hago? Porque los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como el sector energético, comparten características comunes, desde la infraestructura de redes, la externalidad, las economías de escala, la existencia de insumos esenciales, el acceso a instalaciones de operaciones históricas, todos estos técnicamente lenguaje del que nos estamos refiriendo, como la complementariedad, la compatibilidad, los estándares, los mercados de competidores, todo esto viene a facilitar con esta iniciativa de modificación a la reforma constitucional, y este nuevo instituto tendrá atribuciones constitucionales y legales para garantizar la competencia y la libre concurrencia en todos los sectores y mercados del país, así como la regulación, la promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, así también como las redes de telecomunicaciones, la prestación de los servicios, la radiodifusión. Es decir, les quiero decir que es una novedosa iniciativa, no tiene ningún otro propósito sino innovar, mejorar el servicio en el caso de México, y además también generar condiciones distintas para la prestación del servicio. No solo es el aspecto de ahorros, que por cierto se ahorrará una cantidad importante en este proceso de austeridad que vive el país. No solo es el tema del ahorro, sino incluso el de la funcionalidad, el de la agilidad, más que, también el ahorro, pero más que eso es tener 3 institutos en uno, ayudará a que los consumidores, los inversionistas, los usuarios reciban un mejor servicio. Y por esa razón creo que esta iniciativa, si logramos concretarla en reforma constitucional, dará coherencia a las reguladoras, dará certeza a los regulados, pero además de los ahorros generados, sería más ágil en la atención de los asuntos, reduciendo los tiempos administrativos que afectan la rentabilidad del proyecto. Así es de que es una buena iniciativa. Está en mi página del Twitter, que es ricardomonreala.com, está en mi Twitter y también en mi página del Face íntegra. No son muchas páginas, son 69 páginas que se pueden leer con mucha facilidad, y ahí está la justificación, el por qué estamos planteando esta reforma constitucional. Senador, yo tengo abierta la iniciativa aquí en mi computadora. Si me permite, nada más porque usted lo mencionó al principio de esta comunicación, ¿rechaza usted? Nos decía que hay algunas versiones circulando en Internet sobre los metadatos de esta iniciativa que circulaba en Internet y que podría tener un autor diferente a usted. Se hablaba que
los metadatos llegaban al IBFT, por ejemplo, y algunas personas relacionadas con esto. ¿Usted lo rechaza y es usted el único autor entonces? Así es. No, incluso le quiero decir que primero lo rechazo. O sea, este es el único documento, se pueden meter a la página, pero no pasa nada. Si hay más y las podemos complementar y enriquecer, son bienvenidas, porque el proceso de discusión apenas comienza. Un legislador no es todólogo. Este aspecto es muy técnico y estuve con un grupo de amigos que me ayudaron a entender bien por qué la necesidad de la fusión, y también estudié, por cierto, el ejemplo de España. Es parte de lo que en España sucedió en el 2013, donde se creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y ahí se fusionaron como 6 organizaciones o 6 entes autónomos, pero repito, no es así. No conozco a la persona que dicen, no me acuerdo quién es, pero Vladimir Rosas, esto, normalmente, o sea, no pasa nada. El documento es un documento de discusión, el documento se puede incorporar otros elementos, el documento se puede enriquecer, el documento seguramente va a ser discutido por los grupos parlamentarios, porque además se requiere mayoría calificada para su aprobación, dado que es una reforma constitucional, y no hay ningún problema. Yo lo presenté porque tengo la capacidad de iniciativa de ley, pero siempre he sido muy flexible para aceptar cualquier comentario. Ayer mismo, yo explicaba hace un rato, en una entrevista similar, que ayer mismo vamos a modificar 6 leyes para la entrada en vigencia del TEMEC, y los empresarios del CCE y de varias cámaras empresariales están solicitando modificaciones, incluso antes de presentar algunas iniciativas, lo que hace un ejercicio más ágil y más enriquecedor. Entonces no es así, pero va de forma de que haya un parlamento abierto y que todos puedan opinar sobre estas iniciativas. Le preguntaría entonces, veo que en su iniciativa, directo de su página, habla de un consejo, de que esto tendría por supuesto una personalidad autónoma y que funcionaría a través de un consejo. ¿Platicó usted ya con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la COFESE y con la Comisión Reguladora de Energía para ver qué pasaría, digamos, con la burocracia en caso de que hubiera esta fusión? ¿Eso está también contemplado en esta iniciativa? Se contempla en los transitorios siempre. Se da paso a un consejo nuevo de 5 consejeros y obviamente de los 21 comisionados que hay en este momento de los 3 órganos reguladores. Y se cubre su parte de derechos, no se afecta de ninguna manera. Y se imprime un nuevo mecanismo de elección de los consejeros. Entonces, no hay ninguna dificultad para enriquecer la iniciativa, y tampoco habrá ninguna violación a los derechos laborales de los comisionados. Incluso algunos de los consejeros que quedaran en este nuevo órgano podrían ser de los mismos, si así lo estima el Senado de la República por mayoría calificada. Hay una gran discusión respecto a cierto tipo de asuntos en la Comisión Federal de Electricidad, como estos pagos locos o recibos locos a los que se ha referido. Se discute, por otro lado, también esta suspensión a la operación o a las pruebas preparatorias de las plantas de energías renovables. ¿Todo esto también entraría en materia del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar? Sí, es parte de las funciones de la CRE y también entrarían. La actualización normativa es muy importante y obviamente nosotros estamos en contra de los recibos locos y de la alteración de las tarifas en el servicio público. Creemos que debe de mantenerse el compromiso del presidente de la República de no aumentar las tarifas del servicio público, más en estos momentos de la pandemia. Entonces es un asunto muy importante que también vería este nuevo instituto al que le denominamos en la Iniciativa Nacional de Mercados y Competencia. Perfecto. Senador, por último quisiera preguntarle sobre algunos otros asuntos relevantes a la Cámara Alta. En particular sonó muchísimo estas denuncias de espionaje por parte del PAN. Se hizo una revisión importante y la Fiscalía determinó que no es el caso, pero ha habido ya varias denuncias sobre micrófonos y cosas así. ¿Se tomarán mayores acciones o quedará ahí este asunto?
pues ya no hay nada. Realmente no fue cierta ninguna situación de espionaje, ya la Fiscalía y sus órganos especializados determinaron que no hubo tal, son micrófonos instalados desde hace décadas y que no tenían ninguna conexión. Ya dieron el peritaje correcto y obviamente ya quedó la verdad demostrada, aclarada y por supuesto muy definida, en lo que se establece que no hubo espionaje, menos de Morena, porque somos mayoría, y que simple y sencillamente fue una denuncia que se hizo por los adversarios, pero que las indagatorias y los peritajes demostraron que no hubo tal. Y para cerrar, ahora sí, nada más, le robo un par de minutitos más, porque entiendo que ya fijó su opinión sobre el bloque opositor amplio después de que se le fue solicitada. Para quien no la haya podido escuchar en sus redes sociales y después de esta serie de declaraciones de quienes se deslindan, de otros que dicen que la oposición tiene derecho a organizarse, ¿dónde está usted parado, senador Monreal? Que tienen derecho, aun cuando fuera cierto, no deben de ocultarlo. Los que estén organizados para la conquista del poder público, para la contienda política, para lograr ganar la elección en contra de... A pesar de estas estrategias políticos de redes y lo demás que se publicaba en el documental. Sí, okay. Yo digo que es normal, a mí no me extraña, hay que... La compra de periodistas. No se cometan delitos y no se desborde en violencia, todo es permitido, la gente tiene que valorar una y otra opción, y la gente cuando acude a las urnas decide si debe de continuar el gobierno, si merece su confianza o si cambia. Por cierto, es conveniente establecer que el mecanismo democrático es el mejor, que nos puede dirimir controversias y evitar odios y confrontaciones. Senador Ricardo Monreal, le agradecemos muchísimo su tiempo, sabemos que tiene una agenda apretada, así que doble gracias por platicar con nosotras y nosotros. Yo estaré pendiente. Saludos. Claro que sí. Buenas tardes.